Buenos días. La práctica de hoy vamos a realizar en la práctica 9 la de reacciones redox. Las reacciones redox son las reacciones de transferencia de carga electrónica, es decir, que vamos a tener especies que se van a reducir y especies que se van a oxidar. ¿Bien? En esos procesos de reducción-oxidación, entonces existe una transferencia de carga, siendo la especie que se oxida la que libera los electrones y la especie que se reduce las que recibe los electrones. Esta práctica se compone de dos puntos. Uno, donde vamos a armar la batería. Una batería realmente es un sistema de almacenamiento de energía. Tengan en cuenta que uno de los grandes aportes de la química realmente a la tecnología son las baterías. Obviamente siempre necesitamos ese tipo de sistemas de almacenamiento de energía. Y otro que es bastante común, que no lo vemos a diario, pero sí está de forma implícita, que es la electrodeposición, que es depositar metales sobre otras superficies. Eso se hace a través de una reducción química que ocurre en un sistema que se conoce como cátodo y ánodo. Realmente el sistema se conoce como celdas electroquímicas. Entonces vamos a hacer un recubrimiento de cobre. Entonces vamos a cubrir una superficie con cobre que vamos a tener originalmente oxidado y lo vamos a reducir sobre esa superficie. Entonces, son dos pasos realmente en esta práctica. En el caso de la batería, una de las características de las baterías es que siempre van a tener un metal que va a ser el que va a proporcionar los electrones. Y ese es el ejemplo, por lo menos, las baterías de los automóviles tienen es plomo, es el metal que va a realmente donarle los electrones. Las baterías AA donan el metal, donor de electrones es el zinc. Si parten una batería AA, realmente van a encontrar ahí una lámina de zinc. Y en el caso, obviamente, los computadores y celulares, hablamos obviamente de litio. Baterías de litio, obviamente el metal es el litio. Y el litio incluso es bastante útil, es porque es el metal más ligero que tenemos. Entonces, ese metal, como es el más ligero, entonces nos permite tener sistemas de almacenamiento de energía bastante livianos. Pero siempre es un metal el donor. En este caso, la batería la vamos a hacer con monedas, pero las monedas van a cumplir realmente la función de transferir los electrones, van a hacer realmente la función de conductor eléctrico como tal. El que nos va a donar los electrones va a ser el aluminio. Entonces vamos a utilizar papel aluminio, monedas, vamos a utilizar papel craft. Realmente el papel craft es para servirnos de soporte en el caso del ácido. Vamos a tener un ácido clorhídrico que en sus hogares ustedes pueden trabajar también con vinagre, y ese ácido lo que nos va a proporcionar son los iones hidrógenos. Entonces en esta reacción el metal es el donor de electrones y los iones hidrógenos se van a encargar de recibir esos electrones como tal. La reacción va a hacer que el metal se oxide, pasando de un estado de oxidación. Cuando tengan un metal puro, su estado de oxidación es 0. Bien. Y va a pasar a un estado de oxidación más 3. Significa que por lo tanto va a tener que liberar 3 cargas negativas, 3 electrones que los debe recibir los hidrógenos como tal. Obviamente aquí haría falta el balance de materia que obviamente va a ser proporcional a la cantidad de electrones y a los átomos que tengamos. Bien. Se produce el aluminio en su forma oxidada, que es aluminio más 3, y se libera hidrógeno. Entonces, si pudiéramos realmente ver, veríamos burbujas, pero en este caso por la cantidad no se van a ver esas burbujas, pero entonces vamos a generar ese hidrógeno. Este va a ser el que va a recibir los electrones y se va a producir por lo tanto hidrógeno. Entonces es una batería a base de aluminio. El cobre no se oxida realmente en presencia de ácidos como el ácido clorhídrico o el ácido acético. Recuerden que la práctica que hicimos de ley de la conservación de la materia, nosotros cogíamos el cobre y le agregábamos ácido nítrico, que es un oxidante bastante fuerte. Entonces, en el caso del cobre, de lo que están hechos básicamente las monedas, no les va a pasar nada, solamente es el aluminio el que va a reaccionar. ¿Bien? La segunda parte del laboratorio les comentaba que era la electrodeposición, y en ese caso es reducir el cobre. ¿Bien? Este cobre lo sacamos de una sal, que es el sulfato de cobre, es una oxisal como tal, que si lo ponemos en agua se disuelve, es decir, va a formar iones, cationes, cobre 2 más positivo, y va a formar aniones de iones sulfato, es decir, con 2 cargas negativas. Bien, esta es la sal. Como nosotros vamos a reducir los iones cobre, entonces son estos los que van a recibir los electrones. Van a recibir los electrones para producir la reducción. Obviamente, esto va a ocurrir en una parte de la celda electroquímica que vamos a conocer como el cátodo. En el cátodo es donde siempre va a ocurrir la reducción,
y en el ánodo es donde va a ocurrir la oxidación. ¿Bien? Entonces vamos a tener en una celda, vamos a tener un cátodo y un ánodo, ¿bien? Conectados a la batería que va a ser nuestra fuente de energía, la que nos va a generar el potencial para que este cobre básicamente se reduzca. En el ánodo también vamos a tener una lámina de cobre que vamos a ver que obviamente se va a disolver. Por lo tanto, esa lámina de cobre debe perder peso, mientras la que está en el cátodo debe ganar un peso como tal. La parte entonces consiste en armar la batería. Vamos a montar una secuencia de moneda, papel craft humedecido con el ácido acético y vamos a colocar el papel aluminio. Entonces la secuencia va a ser moneda, papel craft, aluminio, moneda, papel craft, aluminio. Bien, mantenemos esa secuencia es para que tengamos entonces el flujo electrónico directamente entonces de el aluminio hacia las monedas como tal. Entonces ese va a generar un flujo electrónico, va a producir por lo tanto que viajen los electrones a través del cobre y lleguen al papel craft, haciendo de que el ácido que tengamos ahí en el papel craft se pueda reducir. El hidrógeno se pueda reducir y el cobre, por lo tanto, se pueda oxidar. Perdón, el aluminio se puede oxidar. El aluminio es el que se oxida en nuestro donor de electrones. Entonces el papel debe estar humedecido. Bien, aquí hay dos. Bien. Cubrimos entonces la moneda. Bien. Colocamos el aluminio. Bien. Colocamos la siguiente moneda. El aluminio. Listo. Vamos armando la secuencia, siempre moneda, papel craft, aluminio, moneda, papel craft, aluminio. La idea es que realmente tengamos el suficiente papel aluminio y papel craft para que nos genere un voltaje. Entonces ese es un circuito que estamos armando en serie y obviamente entre más alto esté la columna, entonces más voltaje nos va a generar. Entonces seguimos agregando. Para el experimento hacemos una altura de 10 monedas, 9 de papel craft y 9 de papel aluminio. Ya con eso nos dará un voltaje suficiente incluso para prender un LED a un control remoto. La parte de moneda, papel craft y papel aluminio va a generar un voltaje realmente particular y obviamente al sumarlos todos vamos a tener el potencial global. Entonces vamos a utilizar el multímetro
para medir el potencial, el voltaje que estamos generando en esta celda. Entonces, pongámoslo por acá. Bien, es un voltaje bastante pequeño, pero nuevamente es lo necesario para prender un LED. Un LED prende alrededor con 1,2 voltios. Eso depende obviamente del LED que tengamos. Bien, observamos ahí que con este montaje entonces tenemos un voltaje de 5,09 voltios como tal. Toda nuestra batería, es decir, la secuencia de las 10 monedas, entonces está generando 5 voltios. Bien, realmente en la práctica, si se llega a armar mal el sistema, entonces nos daría un voltaje más pequeño. Casi siempre los estudiantes obtienen voltajes de 2, de 1, de 2 voltios, pero entonces aquí tenemos uno de 5. Ahí va disminuyendo, es porque obviamente al hacerle presión estoy moviendo acá ligeramente las monedas. Pero si miro por lo menos en la mitad, cae hasta la mitad obviamente el voltaje. Originalmente nos está dando 5, pero si coloco obviamente el medidor acá en la mitad, entonces es obviamente para mostrarles de que es un sistema en serie. Entonces a medida que tenemos más, entonces va a ir aumentando el voltaje. Bien. Incluso la finalidad de esta reacción es que veamos qué le pasa al aluminio y obviamente al papel craft y a las monedas. Entonces podemos cerrar el circuito con cables de cobre, obviamente para que la reacción siga ocurriendo. Tengan en cuenta el flujo electrónico como tal, entonces está ocurriendo es a través a través del cobre, realmente que me está sirviendo como conductor. Entonces voy a cerrar acá el circuito. Generalmente lo que hacíamos era con cinta, pero entonces por facilidad lo que vamos a hacer básicamente es colocar acá, arriba y abajo, el alambre cobre para que obviamente estén fluyendo de forma constante los electrones y veamos los cambios que ocurren sobre nuestras monedas y el papel aluminio como tal. Bueno, una vez finalizado el experimento de la batería, entonces procedemos a desarmar para observar los cambios. Entonces, en las monedas como tal, entonces que ocurra un cambio general no debe ocurrir. Realmente las monedas solamente son el conductor, ¿bien? Hay algunas monedas que se han puesto un poco más rojizas, puede ser básicamente porque el cobre, obviamente las monedas están hechas básicamente de cobre y ese cobre puede oxidarse, obviamente por la manipulación. Y cuando se reduce, entonces se puede depositar otra vez sobre la lámina, dando la coloración más rojizas. El cambio esencial se puede ver es sobre el papel aluminio, que el brillo, parte del brillo se ha eliminado, se ha vuelto con regiones más degradadas y es por el efecto obviamente de la corriente. Entonces el aluminio empezó a liberar electrones y ese aluminio entonces se oxidó y pasa esa la solución que teníamos. Entonces empieza a degradarse el aluminio. Si se le da un tiempo más prolongado incluso veríamos pequeños huecos, pero acá básicamente se ve que ha sido homogéneo en todo el papel aluminio, entonces no se alcanzó a perforar, pero sí se ve obviamente degradado. El papel no le pasa nada, realmente el papel solamente servía de soporte para el ácido y obviamente eran los iones hidrógenos los que pasaban a hidrógeno gaseoso y ese obviamente se libera al aire como tal. Vamos a hacer la electrodeposición. Entonces, en el vaso tenemos el sulfato de cobre, que es el compuesto salino que les había mencionado, que en agua se disuelve. El color característico azul viene del cobre, obviamente que al disolverse da siempre esa coloración azul. Bien, recuerden que en la práctica de ley de la conservación ya habíamos visto ese azul. Entonces, el cobre en solución da el azul. Tenemos también acá obviamente los alambres de cobre sobre los que vamos a hacer la electrodeposición. Entonces, la masa de estos alambres, en el caso obviamente del cátodo, debe aumentar la masa porque ahí estamos haciendo el proceso de reducción. Y en el ánodo vamos a tener la disminución en el peso porque va a ser el proceso de oxidación. Entonces conectamos los dos electrodos o los dos electrodos, perdón, el cátodo y el ánodo con la batería. Vamos a medir la corriente porque obviamente incluso existe una proporcionalidad entre la masa depositada y la cantidad de corriente, que eso lo medimos con la ley de Faraday.
y ese cálculo obviamente nos va a permitir determinar la masa. Debe haber obviamente una pequeña diferencia entre las dos y el fin de esta práctica es determinar eso, el porcentaje obviamente de rendimiento, los porcentajes de error que están relacionados con la carga, la transferencia de carga hacia los electrodos. Entonces vamos a cerrar, ahorita obviamente la corriente nos está midiendo 0, es porque obviamente no hemos cerrado el circuito, entonces vamos a medir el tiempo y a cerrar el circuito. Entonces debe ser al tiempo. Bien, y ahí tenemos, listo. El valor negativo de la corriente en este caso es porque hemos conectado al revés. Obviamente acá el electrodo del rojo debería estar conectado es al blanco y el negro debería estar conectado realmente es al amarillo. Entonces vamos a ver, la corriente en estos casos tiende a ir disminuyendo porque obviamente la superficie se va recubriendo, pero entonces trabajamos con la primera que hayamos medido, ¿listo? Hacemos los cálculos con la primera corriente. Vamos a dar un tiempo aproximado de 2 minutos. Tengan en cuenta que utilizamos una batería de 9 voltios. Ese voltaje es el suficiente para producir la transferencia de carga electrónica. Recuerden que el voltaje es como la fuerza, es la fuerza electromotriz que mueve los electrones. Entonces, si no tenemos la suficiente fuerza, entonces el flujo de electrones no va a ocurrir en el circuito y por lo tanto no va a ocurrir la transferencia. Bien. Además, si en un lado nosotros reducimos cobre, es decir que pasamos de cobre más 2 a cobre 0, entonces estaríamos quitando 2 cargas positivas y me quedarían los 2 iones sulfatos, es decir, 2 cargas negativas en la solución. Por eso tenemos el contraelectrodo que nos va a generar otra vez esas 2 cargas. No podemos tener, por lo menos en solución, una acumulación de cargas negativas, o si no, realmente eso se opondría al movimiento de los electrones. Por eso en un punto tenemos la oxidación del cobre y en el otro punto tenemos la reducción del cobre. Bien, incluso si nos acercamos podemos ver cómo una lámina de cobre se va volviendo cada vez más clara, más transparente, más brillante, mientras en el otro lado se vuelve más oscura.